Hoy es el 26 de mayo de 2025. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, novena clase de síntesis del Antiguo Testamento. Vamos a repasar primero, como siempre, y les pido, hermanos, a que activen sus micrófonos y luego vamos a darle con todo un repaso caótico de las etapas que hemos estudiado hasta aquí. Primeramente, las 9 etapas. Rápidamente, vamos, hermanos. La etapa de la creación, Muy bien. patriarcal, Patriarcal, Éxodo, conquista, conquista, jueces, jueces, Reino Unido, reino dividido, cautividad, retorno. muy bien. A ver, ahora en la primera etapa, ¿dónde la encontramos en la Biblia? En Génesis, y del 1 al 11. Muy bien. ¿Y las 4 partes? La creación de La todas creación de las todas cosas. las cosas, del 1 al 2, y del 1 al Muy 2. bien. La corrupción de todas las cosas. Génesis 3 al 5. La No, condenación de no todas las entiendo nada acá. Pero lo escuché por ahí. Ok, la tercera. La condenación de todas las La creación de todas las cosas, de 6 al 9, La confusión de todas Y las la del 11, Ok, del 10 ahí al está. 11. Muy bien. La etapa patriarcal, ¿dónde la encontramos en la Biblia? en Génesis Génesis del 12 al 50 y el libro de y Job. Job 1, al 50 y el libro de Job. 1 al 42. Ok, y los 5 patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José y Job. Muy bien, esto nos lleva a la etapa del Éxodo. Los líderes, o sea, el líder Moisés y luego con Josué. A ver, un segundo aquí. Alguien está pidiendo el enlace para entrar. Ya lo envío de nuevo. Y ahí va. Ok, ahí está. El de siempre. Ok. A ver. Bueno, perdón, ahora los 7 pasos con los textos tenemos. ¿Dónde leemos primeramente? ¿En cuáles libros? Éxodo, Éxodo, Levítico, números, Éxodo, Deuteronomio. Deuteronomio y Números. Ok. números, Y comenzamos con Israel, Esclavo en Egipto. esclavo en Esclavo en Egipto, Egipto, Éxodo del 1 al 1 al 12:36. al 12:36. Muy bien. Segundo, Israel hacia Israel el hacia el monte Sinaí, hacia el monte Sinaí, Éxodo 37 Éxodo 37, y 18, al. 27. 18, al 27. 18. Muy bien. Tercer paso, Israel Israel en el monte Sinaí, en el En el monte monte Sinaí. Sinaí, Éxodo Éxodo, 19, 9 al 9, número 19, al número 10, número 10. 10, 10. ok, a número 10, 10. Y luego, Israel Israel hacia Cades, Israel hacia Cades Barnea, hacia del acá de número, Barnea, número número capítulo 10 del 11 10, al 11, 12, 12, 16. 16. 12, 16, 16. ok. Luego en Cádiz, capítulos, Número 13, 14. ok.
A ver, y después, Israel en Ruta hacia Río Jordán. ok, De hacia el río número Jordán, Números número 15 al 36. 15 al 36. Y por último, Navegar oriental. ok, todo el libro de Deuteronomio. Muy bien. Ok. A ver, vi a varios entrar recién, a la hermana Natalia, hermano Alejandro, hermana Mariel está allí. Ahí está, Ay, está el perdón. hermano Fabián. No, todavía está por llegar. Ah, muy Viene bien. por los kilómetros. Ok. Viene caminando de la ruta. Se tiene un colectivo bueno. que va a bajar en la. Ok. Muy bien, seguimos. En la conquista, ¿dónde leemos de la conquista? Josué. Libro de Josué. Y tenemos 3 partes acá. Israel reclama sus posesiones. 5. Del 1 al Del 5. 1 al 5. Del 1 al 5. Luego Israel coloniza conquista primero, conquista sus posesiones. Del del 6 al 6 al 12. Desde el 12 y ahora coloniza sus posesiones. Sus posesiones. Josué 13 El al 24. Ahora, 13. fíjense en esta palabra, sus posesiones, digamos, del territorio. No son Claro. posiciones, sino posesiones. Tampoco son pociones. ¿Ok? Cuando escriben, tengan cuidado con la palabra. Y si usan el celular, por ahí hay autocorrector, pero léanlo antes de seguir. Dale. Ahora, esto nos lleva a la etapa de los jueces. Y ahí tenemos 3 partes de los jueces acá. ¿Cuál es la primera? La apostasía. La apostasía de La Apostasía, Israel. libro de los jueces. Después, La La redención. redención de Israel. redención y el libro de Ruth. Ruth y El predicador de Israel. predicador. Samuel del 1 al 7. Primer Samuel 1 al 7. Muy bien, y todos esos jueces, Otoniel siendo el primero. Tenemos a Saul, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, muy importante, a Jefté, y luego tenemos a Sansón, por último, Samuel. Dale. Esto nos lleva al Reino Unido. Estamos terminando el Reino Unido esta noche con los libros de Eclesiastés y Cantares. Y tenemos varios textos del Reino Unido. Comienza en 1 Samuel capítulo 8 y va hasta el fin de 1 Samuel al capítulo 31. Luego todo el libro de Segundo Samuel. Segundo Samuel. Segunda- Luego 1 Reyes capítulos Del 1 al 11. 1 al 11. Después en Crónicas tenemos 1 Crónicas Capítulo 1 al 9. 10 al 29. 10 al 29. Capítulo 10 trata con Saúl. 11 a 29 trata con David. Y luego segundo Crónicas 1 al 9. trata con Salomón. Luego tenemos 4 libros escritos, poéticos, que son los Salmos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los 3 reyes durante la etapa del Reino Unido eran Saúl, el primer rey de Israel. Saúl el primero, David el mejor. David, el mejor rey de Israel. David el mejor y Salomón el fabuloso. el fabuloso. Muy bien, Salomón. Ok,
Ahora vamos a la página, a ver si no me equivoco, 50. Yo les envié por el grupo ese archivo que tenía la página 103, si no sí, de los proverbios de Jesucristo. Se lo pedí que lo leyeran. ¿Lo hicieron? Sí. Perdón, Bueno, una persona lo leyó, gracias. Yo no, Espero que lo demás Sí. también. Ahora, en la página 50, vamos a comenzar con Eclesiastes, es el número romano 3. Bajo la introducción aquí, el escritor de Eclesiastes es el predicador o ¿quién? Salomón. Salomón. Él dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Era Salomón. Y Salomón se muestra en una búsqueda de la verdad, la realidad y el propósito de la vida. Y nos muestra Salomón dos distintos puntos de vista en este libro. Primero, desde el punto de vista como un hombre natural, sin Dios. Y la frase que indica eso es, todo es vanidad o inútil. En hebreo es la palabra kinesiología. ¿Sabían eso? Perdón, espero que no haya ningún kinesiólogo en esta clase. Perdón, estoy saliendo de lo que es correcto acá. Discúlpenme si ofendiera a alguien. Vamos a seguir. Pero esta frase, verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es inútil. Es inútil. Desde el punto de vista de un hombre natural. Pero como un hombre a quien Dios se reveló, entonces todo lo que Dios hace será perpetuo, como dice 3:14. Ahora, hay términos importantes acá y les animo que vayan la próxima vez que lean Eclesiastes, que subrayen o resalten en sus Biblias estos términos y recomiendo que lo hagan de diferentes colores, porque la palabra vanidad, por ejemplo, ocurre 38 veces y literalmente significa vapor o aliento, algo que así se disipa enseguida. Y llegó a significar todo lo que es inútil o sin valor. Inútil o sin valor. Vanidad de vanidades. Por otro lado, la frase debajo del sol, número 2, debajo del sol, ocurre 28 veces y se refiere al punto de vista terrenal o temporal y a la experiencia del hombre natural. Entonces, lo que es vanidad y lo que está debajo del sol llegan a ser las mismas cosas. Vanidad debajo del sol. Ahora, pasando a la página 51, tenemos la frase o la palabra Dios que ocurre también 38 veces. Y Él está arriba del sol. Y Dios estando arriba del sol es la clave para la esperanza en este libro. Cuando el enfoque está en lo que está debajo del sol, entonces la conclusión es vanidad, inútil. Pero cuando el enfoque está en Dios, la conclusión es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Salomón escribió este libro siendo ya anciano.
su corazón desviado por las muchas esposas que le seducían y le llevaban a seguir sus ídolos, sus dioses falsos. Entonces, cuando él escribe de un punto de vista de un hombre debajo del sol, leemos como todo es inútil. Pero cuando cambia el enfoque y lo pone en Dios, entonces ahí la cosa cambia. Y por lo tanto leamos los sermones que tiene aquí en el cuadro. Ustedes tienen el bosquejo. La introducción está allí en los primeros 11 versículos. Y él dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y la premisa es eso, todo es vanidad, todo es inútil, no hay nada que vale la pena, según el punto de vista de un hombre natural, según un hombre que ha probado todo. Y de hecho, él explica eso. Él dice en el versículo 13 de capítulo 1, di mi corazón, les animo que abran sus Biblias, Eclesiastés. Dice en el versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón, este es el primer sermón, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Ahora, verso 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Y él sigue hablando así como de manera cínica, como no hay razón, no hay propósito, no hay valor en nada. Pero luego llega en el capítulo 3 y el versículo 24, perdón, versículo 14. Y dice, primero, verso 13, he visto que la sabiduría, no, estoy en capítulo 2, perdón, capítulo 3, 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Esto es su conclusión aquí. Delante de Dios teman los hombres, teman delante de Dios. Él se dedicó a conocer la sabiduría, dijo en 1:17, y también a entender las locuras y los desvaríos, la necedad. Y quiero que vean algo conmigo. Mantengan su lugar acá, pero vayan a Romanos 16, verso 19. Romanos 16, 19. Romanos 16, verso 19. Salomón se dedicó a conocer o a entender las locuras y los desvaríos, la necedad. Pero leemos Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, o inocentes para el mal.
que no estemos buscando conocer todo del lado oscuro de la vida, porque eso tiene un efecto negativo en el corazón. En Jeremías capítulo 4, versículo 22, leemos estas palabras. Jeremías 4, 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabio para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Salomón fue sabio para hacer el bien, pero también para saber lo malo. Y no le benefició para nada. El tercer sermón vemos de 3:16 al fin del capítulo 5. Él dice, vi vanidad debajo del sol, allí en 6:1, perdón, en 4:7. Y luego en 5:2, él dice, no te dé prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pocas tus palabras. En las muchas palabras encontramos que hay necedad. O como dice verso 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de la palabra la voz del necio. Entonces, sean pocas tu palabra. Dios está en el cielo. El tercer sermón encontramos comenzando con el capítulo 7 y yendo hasta el final del capítulo 9. Y el tema de este sermón, perdón, es... Hola, ¿qué tal? Es Bendiciones, ¿cómo teme anda? a Dios. Teme a Dios. Un mal que he visto, dijo en 6:1, y luego otra vez la conclusión llega a teme a Dios. El cuarto sermón de capítulo 8, versículo 14 a 12:7, dice, vi debajo del sol otra vez y los problemas que surgen de eso. Y luego dice allá en el capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque es donde Él estuvo. De nuevo, había probado todo y aún lo malo, y entonces estaba cínico, pero había destello de luz en toda esta niebla en que él vivía por haber desviado su corazón tras otros dioses. En la conclusión de capítulo 12, verso 8, al final, él dijo otra vez la premisa repetida, todo es vanidad. Pero después dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El libro en sí es fascinante. Hay mucho acá en este libro. No tenemos tiempo para indagar más, porque esto es síntesis nomás.
pero hay muchos dichos acá que son muy importantes. Por ejemplo, capítulo 10, versículo 1. Dice, la mosca muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Un poco de locura puede manchar el testimonio de uno. Es el libro de Eclesiastés, escrito cuando era anciano y cínico. Ahora, veamos algo más interesante, algo escrito cuando Salomón era joven. Y eso fue el Cantar de Cantares. De todos los cánticos, de todo. Esto es como el pináculo de todo, el más alto. Cantar de Cantares, el propósito o los propósitos del libro de Cantares, literalmente es para honrar el amor puro del matrimonio. Es para honrar el amor puro del matrimonio. Figurativamente es para mostrar el amor de Dios para Israel y de Cristo para la iglesia y cada creyente individual, y cómo la esposa debe responder a ese amor en cada caso. Pero lo principal es la interpretación literal. Ahora, Cantar de los Cantares es el único libro en la Biblia que no leemos en reuniones públicas, así uno puede entender por qué, pero sí lo debemos leer en reuniones de matrimonios, y matrimonio deben leerlo, y los jóvenes van a ir leyéndolo después de la clase otra vez, si no lo han hecho. Le voy a pasar un resumen, lo tienen allí en los apuntes al pie de la página, un resumen número 2 de la historia de Cantares. Esto viene de un escritor, se llama Harry Ironside. Y voy a leerlo. Dice, el rey Salomón tuvo una viña, unos 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Esto de 8:11 menciona a Baal Amón, donde estaba esta viña, y la entregó a guardas. Punto B. Quienes eran una madre y 2 hijos y 2 hijas, la Sulamita de C13 y una pequeña hermana. Y número 1, la Sulamita era la cenicienta de la familia, era hermosa y olvidada. Y morocha, ella menciona esto. Sus hermanos, número 2, probablemente eran hermanastros. Y los textos están, no voy a estar mencionándolos, pero los textos están para cada asunto aquí. En la página 52.6, ellos, los hermanastros y la madre, hicieron que ella trabajara como o mucho guardando las viñas y por lo tanto no tuvo tiempo para cuidarse a sí misma. Ella cuidaba las viñas y las guardaba de las zorras pequeñas y también apacentaba el rebaño y estando afuera mucho, su piel fue bronceada. Y un día, punto D, un hombre extraño y hermoso vino a la viña. Fue Salomón disfrazado. Ella no sabía que era rey. Él mostró interés en ella y ella se avergonzó por su presencia personal. Y ella pensó que él era un pastor y le preguntó en cuanto a sus rebaños. Él no le contestó a ella directamente, pero a la vez le habló amablemente y le prometió regalos costosos en el futuro. Ella, número 5, se enamoró de él y él se fue con la promesa de volver.
Ella soñó de él a la noche y a veces pensaba que él estaba cerca. Por fin, él regresó en su esplendor como rey para hacer que ella fuese su esposa. Y relata la interacción entre ella. También a veces habla un coro de mujeres o hijas de Jerusalén. Y entonces el intercambio es un diálogo acá entre Salomón, entre ella, la Sulamita, y las hijas de Jerusalén, este coro de mujeres que ahí dicen cosas de vez en cuando. Ahora, el bosquejo ustedes tienen en ese cuadro donde dice principalmente la novia en uno hasta, o sea, como digo, es un intercambio, pero la novia medita en su noviazgo y luego la boda de 3:6 en adelante, y es el amor expresado y experimentado. Y luego la vida matrimonial. La esposa con la separación de intereses, el esposo y la esposa, la renovación de la comunión, y ambos hablan del sello de su amor. Y vemos el amor probado y triunfante. Ahora, voy a mencionar unas pautas acá, porque podemos decir que el propósito de este libro es para mostrar al matrimonio cómo recuperar y mantener la pasión en el matrimonio. Y quiero explicar, la pasión no tiene que ver solamente con lo físico, sino más bien es el hecho de que uno esté pensando continuamente en la otra persona, sea el marido para la esposa para el marido, y pensando en cómo puedo animar, ayudar, alegrar, servir, y entonces constantemente en cuanto a la otra persona. Esa es la pasión, la pasión. Y hay varias pautas para recuperar y mantener la pasión en el matrimonio, porque las escrituras son claras. Dios no quiere que los casados aguantemos nomás el matrimonio, sino que disfrutemos plenamente del matrimonio, la relación y el compañerismo. Dios quiere esto. Entonces, primero acá vemos que después de Cristo, en el matrimonio debemos poner la pareja primero. Esto es después de Cristo. Y vemos esto en varios de los textos acá. En el Salomón acá en 2:2 y capítulo 6, 8 a 9 menciona esto. Y la Sulemita en 2:3 y también en 5:10. No voy a tomar mucho tiempo con esto. Pero la segunda pauta es enfocarse en lo positivo, no lo negativo. En el matrimonio nos conocemos mucho mejor que antes de casarnos, y al pasar años juntos, al vivir juntos, al dormir juntos, entonces vamos conociendo todo lo malo de la otra persona, también todo lo bueno. Y si nos enfocamos en lo malo, vamos a amargarnos, vamos a llegar a que no podamos aguantarnos. Pero si nos enfocamos en lo positivo, vamos a encontrar lo que buscamos. Y es importante que hagamos esto. Y acá, tanto Salomón como la Sulemita hacen esto. Se enfocan en lo positivo y no en lo negativo. Y luego otra pauta es de poner a Dios en el centro del matrimonio, de ponerle a Dios en el centro. Y vemos esto en el capítulo 4, verso 16 a 5:1, y también en capítulo 8, de 6 a 7.
Y luego otra pauta es buscar resolver conflictos bíblicamente. En este libro encontramos que tuvieron conflictos y los resolvieron. Y cuando surge conflictos, tenemos que entender que hay un proceso, pero primeramente Dios quiere que le glorifiquemos en el conflicto. Y luego que veamos la viga que está en nuestros propios ojos, o sea, buscamos y examinemos nuestras propias vidas. Luego vamos a la otra persona y confrontamos a la otra persona con una actitud de amor y respeto, y luego resolvemos el conflicto. Y hay maneras de hablar y manera de tratar el uno con el otro. Y este libro nos enseña cómo hacerlo. Ahora, hay algunos asuntos importantes acá. La palabra hebrea traducida amado ocurre 39 veces en Cantares y 61 veces en lo demás del Antiguo Testamento. O sea, está muy enfocado aquí este concepto del amado. Y el Señor Jesucristo se ve en este libro como el amado. Nosotros, según Efesios 1:6, somos aceptos en el amado. Y los judíos hicieron las siguientes comparaciones con el templo. Perdón, sí, con el templo. El libro de Proverbios lo ven como el atrio, donde uno entra, el patio. Y luego el libro de Eclesiastés es el lugar santo y después el Cantar de Cantares es el lugar santísimo. Esto era la tradición judía y las comparaciones que ellos hicieron, pero es llamativo que el Cantar de Cantares lo consideraban como el lugar santísimo. Pero vuelvo a recalcar en esto. El énfasis en este libro es cómo recuperar y mantener la pasión en el matrimonio. Entonces, los no casados, hay pautas acá que serán importantes para aprender y poner en práctica desde el comienzo del casamiento. Y los ya casados, por ahí cansados, Dios quiere que recuperen y disfruten el matrimonio juntos. ¿Están conmigo? Ok. Ahora mismo vamos a tomar una pausa porque tengo que cambiar el PowerPoint. Sé que es temprano, pero vamos a tomar la pausa aquí y luego vamos a volver a Primer Reyes, arrancando en el capítulo 2. Por eso les animo que vayan allí, Primer Reyes. Y tomamos una pausa.